Muchas gracias. No hablo catalán, me voy a disculpar. Voy a saltarme casi a la carrera los agradecimientos. Por supuesto, el agradecimiento al museo que acoge hoy la jornada y al grupo de Museos y Género que me ha invitado a participar. Y bueno, pues voy a intentar hacer rápidamente exponeros la reflexión acerca de la experiencia que hemos llevado a cabo en esta antigua fábrica textil, en la que tenemos la ventaja de contar exactamente con todo el elemento. Tenemos un dinosaurio fantástico, creado en 1892, es una antigua fábrica textil que cerró en 1992, en el mismo lugar, en el mismo edificio, casi con la misma dotación técnica con la que nació. Insisto en el aspecto de dinosaurio, nos está costando bastante darle vida, no contamos con los medios del cine norteamericano y entonces en estos momentos estamos precisamente acometiendo el proceso de recuperación mecánica completa. Hoy por hoy solo podemos hacer pequeñas demostraciones. Esta fábrica era, venir a decir esto, por cierto, en los países catalanes es un poco fuerte, una colonia industrial. Nosotros vamos a hablar, respecto a vosotros, de una mini colonia industrial o no sé, una miniatura de colonia industrial, un lugar en el que hay apenas dos bloques de viviendas para unos 18 familias, de operarios y operarias, y una fábrica que en las dimensiones del País Vasco y sobre todo de las fábricas que han sido más importantes, de los sectores más representativos como el siderometalúrgico, el naval, el propio sector minero, pues también es muy, muy pequeña. Nosotros contamos apenas con unos 12.000 metros de lo que es la zona fabril. Pero sí que tenemos la ventaja, como os decía, fijaros en esta foto de 1908, de mantener prácticamente la misma maquinaria en la misma ubicación y con las mismas formas. Esta foto es de apenas unos 6 o 7 años. Está casi en el mismo sitio, insisto, con la misma dotación técnica. Con lo cual ya disfrutábamos de una ventaja. Estábamos en una situación en la que nos encontrábamos en un viaje al pasado. Pero, respecto a la lectura en clave de género, voy a optar primero por hacer algunas aclaraciones o declaraciones, como queráis verlo. Porque sí que es cierto, y no suelo ser, creo que no peco de este tipo de cosas, no suelo atribuirme méritos, pero sí que es cierto que esto tuvo que ver con una visión personal. Yo me he estado sorprendiendo últimamente la producción que se está dando en museografía cuando te hablan de los museos sociales y cuando empieza la gente a insistir en la sociedad y el patrimonio participado. Digo, pero es que hay otro patrimonio. O sea, yo el patrimonio que considero no participado es lo que guardo en mi casa. Propio e intento que mi familia no lo destruya o mantenerlo, porque si ellos comparten conmigo el valor de lo que yo estoy guardando, no ha lugar a que yo defienda nada. Es decir, el patrimonio familiar es un conjunto en el que existe un consenso que hemos construido entre todos que tiene valor. Y lo mismo, en distintas olas, en distintas ondas, se puede transmitir al resto. Por lo tanto, para mí, el patrimonio es un legado que está en constante evolución. Lo mismo que está el mío personal y el que yo transmito, intento compartir con mi familia, es el que comparto con la sociedad en la que vivo. Y es una construcción social. No me parece que sea un descubrimiento del siglo XXI. Si hemos tenido que llegar hasta aquí y a las redes sociales para verlo, pues yo, una vez más, me apearé. Como tal patrimonio es constructo social, el museo también lo es. Luego el museo evoluciona y a mí no me cabe duda. Yo probablemente cuando abordé la necesidad, cuando me encargaron rehacer o musealizar o proponer un modelo de musealización de esta antigua fábrica, probablemente tenía una imagen de museo que no es la que tengo en la actualidad. Y no es ni mejor ni peor, ha evolucionado conmigo. Lo mismo que tengo más canas, no os dejéis engañar, no es rubio, ni estoy teñida, esto es canas. Entonces, a partir de ese mismo razonamiento, el museo yo lo veo como un equipamiento educativo. Otro gran descubrimiento del siglo XXI, del que he leído últimamente muchos artículos. El museo tiene que educar. El patrimonio
tendríamos que pensar en educar. ¿Cómo? ¿Es que era para otra cosa? ¿Era solamente como contemplación diletante? A mí no se me ocurre conservar nada que no refleje mi propia identidad personal, colectiva y de comunidad, y que no intentemos participar y a partir de ello obtener criterios y valoración de en general el mundo. Igual estoy perdiéndome un poco. Por este mismo motivo, desde el primer momento a mí me parecía que el museo teníamos que intentar, en el aspecto del género, buscar la manera de intervenir en la sociedad en la que estábamos. Y insisto luego en una última línea, que es que el legado cultural es el mismo, no existe un legado de hombres, no existe un legado de mujeres, no existe un legado de niños, ni existe un legado gay diferente de un legado de los heterosexuales. Yo creo que el legado cultural, como es un constructo, lo construimos entre todos, en la medida que la sociedad, la comunidad o el punto de referencia sea más o menos diverso, será más o menos rico ese legado o tendrá más facetas, pero no será diferente, no será otro, será otra forma de mirar o un legado más completo, o vemos mensajes que no habíamos visto o puede sostener criterios que no sosteníamos, de la misma manera que os digo que he evolucionado en mi idea de museo. Me voy a saltar esto, empecé con este tema en el 2008, apenas abierto el museo, peleé con todos, y con todos quiero decir desde el staff superior, incluso porque nosotros dependemos de un servicio de museos de la Diputación, de la Administración, la Diputación Foral de Vizcaya, desde la Administración y los políticos hasta el propio personal del museo con el que yo trabajaba o que se suponía que en algunos aspectos podía estar bajo mi mando, no sé cómo expresarlo. No, nadie entendía nada. ¿Por qué? Porque el ecosistema profesional en el que estamos, un museo industrial, es maquinaria, tecnología, industria. Automáticamente la gente asocia a varones maquinaria y las mujeres han desaparecido. Y los roles específicos que se daban dentro del museo era, desde el primer momento nadie entendía que la conservadora fuese una mujer, llamaba la atención, porque no se esperaban otra cosa. La siguiente era, pero eres ingeniero, digo, creo que a un conservador, un compañero varón, no se le hubiese hecho esta pregunta de si es ingeniero o deja de serlo, ni si tiene o no los conocimientos adecuados para hacerse cargo de esto. Y en segundo lugar, la mayoría de la gente, incluidas mujeres del equipo, no entendían a qué venía a trabajar esto en una fábrica, que éramos un museo industrial y que íbamos a hablar de tecnología, que efectivamente es uno de los elementos más importantes de nuestra colección y básico. El gran valor de la Encartada es conservar esa colección en el mismo sitio. Y dije, pues sí, porque ¿quiénes han trabajado aquí? Mujeres. Un poco lo que estabais hablando respecto a los espacios domésticos o a cómo enfrentar, lo que nos decía hace un momento Aida, de cómo enfrentar pues el estudio de distintos sectores de trabajo. Y luego existió un tema respecto a lo que fue el momento, el ecosistema legal y normativo. Empezamos a implementar todo el sistema y a institucionalizar el lenguaje inclusivo, la corrección en el lenguaje, toda la señalética interna y externa del museo, a hacernos una autoevaluación. Ojalá contásemos con mejor instrumento como el que hoy nos proponían y más razonable, porque esto era muy importante. Y cuando yo dije, pues teníamos que sacar esta línea de trabajo en materia de educación a partir del museo, me miraban como si fuese un extraterrestre. ¿Pero por qué? ¿Y por qué vamos a hablar de mujeres en un museo de máquinas? Y pues, bueno, pues sí, han trabajado mujeres. Digo, bueno, en fin. Tenía la oportunidad de que se acababa de aprobar la Ley de Igualdad. Por primera vez teníamos una ley con estos nombres y que además incidía exactamente en qué cosas teníamos que hacer, y al mismo tiempo el corsé me impedía abordar según qué elementos. Se fijaban las actitudes de una manera además estricta.
tienes que hacer la doble lectura en todas y cada una de tus comunicaciones, pero vuelve a explicarme por qué tenemos que hacer un itinerario de trabajos de hombre y trabajos de mujer. Digo, pues porque es evidente, en una fábrica, como en todos los aspectos de la vida, y nos lo explicaban ahora respecto al mundo de los pescadores, hay roles que separan espacios de trabajo y formas de trabajar, y en el caso de la fábrica, tiene una lectura perfecta, hombres-mujeres, como se podía hacer una entre adultos y niños. Me llamaba la atención la estrechez de no podemos ir más allá de lo que en ese momento era moda. ¿Y por qué entrar en tema de mujeres? Pues porque la presencia es indiscutible en una fábrica como la nuestra. En el fondo, porque es la característica del sector textil, no os voy a descubrir nada, y menos en un entorno como Cataluña, que tiene un pasado más que probado de éxito en este aspecto. Porque es mayoritaria la presencia femenina en la plantilla, en todos este tipo de plantillas. Y porque, igualmente, en la forma hay muchas más nóminas de archivo en las que ellas estén reflejadas, hay muchas más cantidad, ya lo veremos en la documentación. Fijaros, los elementos que están en rojo destacados de una nómina de nada más empezar la fábrica serían los varones, porque entre el conjunto de los antiguos trabajadores y trabajadoras son siempre más ellas, y porque cuando hemos pedido colaboración, cuando hemos trabajado, siempre son más ellas. Por lo tanto, leyendo a nivel de contenido, significado de la fábrica, formalmente, el trabajar todo lo relacionado con la mujer era una necesidad básica de desarrollar ese conocimiento sobre el museo. Y recuperar la información contenida en archivo, la que podían atesorar los propios antiguos trabajadores, sean hombres o mujeres, la historia oral y de las mentalidades que podíamos recuperar a través de ellos, era básico, porque entraba dentro de lo que se espera que hagamos en el museo, pero también tenía un aspecto simbólico muy importante. Y es que la encartada podía constituir, primero, por su pequeñez, es más abarcable que algunos otros, y podía constituir el paradigma de la incorporación femenina al trabajo industrial. En nuestro caso, por las fechas de desarrollo industrial del País Vasco y la forma en que se ha desarrollado, siendo el textil un elemento subsidiario menor en el que no hemos destacado, nos venía muy bien y podía ser perfectamente relevante para apreciar ese proceso de incorporación femenina, algo a lo que durante mucho tiempo, o en estas fechas, no había documentación, no había publicaciones, no había historiografía y no había desarrollo de investigación. Y teníamos la ventaja de que contar todavía con personajes vivos y contar con una vida activa muy cerrada y con una relativa cantidad buena de documentación, nos podía permitir evaluar mejor las condiciones específicas de la mujer que trabaja y de cómo eso ha evolucionado en estos 120 años, ¿vale? Por lo tanto, no era un invento mío, por eso os digo que no soy sospechosa de atribuirme nada de mérito. Es que no me podía creer que no lo viese el resto que tuviese que dar todas estas explicaciones que os estoy dando. La encartada, por sí, lo incorporaba. Si no veíamos la mujer, si no la leíamos, si no intentábamos acercarnos a ella, a su historia y a cómo desenvolvía su trabajo en la fábrica, pues estábamos viendo solo una parte. Porque incluso las propias máquinas, que les parecía pues una máquina, parece, en nuestro caso casi todas, muchas inglesas, menos catalanas, pero alguna también hay, era una de, detrás se imagina a alguien, un mecánico sesudo, un inventor, unos operarios. No, primero porque las han accionado mujeres y segundo porque muchas de ellas, no siempre, pero algunas de ellas están pensadas para que la tarea la desarrollen mujeres y porque determinado división de los papeles en el interior de la fábrica, desde el principio se pensaron en una división por sexos, por dedicación y por tipo de valoración de sus aptitudes,
y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y había también que rescatarlo y reflejarlo. Entonces, fue inmediato y contra viento y marea, desde 2008-2009 yo planteé mi propio programa, me lo aprobaron como una rareza, vamos a darle el gusto, para que no se ponga loca, porque soy un poco peleona en esto, y afortunadamente lo implementamos desde el primer momento. Primero, dentro de ese plan de igualdad genérico que nos marcaba la ley y que pretendíamos llevar a cabo, nos planteamos esta línea de trabajo de educar y mantener un plan de igualdad en el museo, que cuenta con los objetivos típicos y tópicos de cualquier lugar. Volviendo un poco a lo que os comentaba al principio, investigar era imprescindible, conservar, según lo que sea, en distintos soportes, difundir, es decir, no vale solamente para mí, porque eso es lo que guardo yo en la caja de mi habitación para que nadie me lo machaque, puesto que no supongo que igual no me lo respetarían. Educar, que creo que es la base y realmente lo más importante, no ya del museo, sino en general del patrimonio cultural. El patrimonio cultural lo producimos, pero al mismo tiempo nos implica y acaba moldeándonos, crea nuestra propia identidad, con lo cual va en los dos sentidos y responde exactamente a lo que es educar. Y a partir de eso, precisamente, y de esa educación, contribuir al cambio de mentalidad y construir una sociedad más justa. Los objetivos específicos de este programa, los resumo: difundir el mensaje subyacente de la encartada fábrica Museo A, que casi os puedo decir, no ha salido un solo producto de esa fábrica que no haya pasado por las manos de una mujer, cosa que no pueden decir los varones, con lo cual ya es una reivindicación. Por esto de los titulares que comentábamos antes, Ricard. Hay cosas que, esto por ejemplo a los políticos les gustó mucho y dijeron, eso es muy interesante. Digo, eso es evidente. Es evidente, no es muy interesante, es evidente. Solo reflexionando. Queríamos con este programa ofrecer un marco de experiencias propias, del que visita, del que se acerca, del que, como nosotros, trabaja allí. Con eso suscitar el debate entre los que participan de una forma u otra en este programa y que eso crease una base de reflexión personal, es decir, que formes tu propio criterio. Ojalá sea el bueno. Bien, ¿de qué tenía que partir todo esto? De las historias, de recuperar parte de esa memoria. Y nosotros nos propusimos, en este trabajo le llamamos historias con nombre y apellidos, forma parte y es el grueso de recuperar la memoria en la encartada, que es un proyecto general, en el que empezamos por vaciar las nóminas, vaciar semana a semana a qué se han dedicado, qué retribuciones han recibido, nombres y apellidos, los dos. Esto es algo que mi madre me imprimió desde el primer momento. Me decía, tú cuando te presentes no eres María José Torrecilla, eres María José Torrecilla Gorbea, porque aquí hemos intervenido los dos, a veces unos más que otros. Bueno, a partir de eso creamos bases de datos en las que, en vez de, esto lo hemos hablado con el grupo de Women's Legacy, con un archivo que se está haciendo en Inglaterra de Extraordinary Women, yo les decía, las mías son Ordinary Women. Precisamente, nosotros estamos intentando recuperar lo que comentaba Aida. A veces parece un esfuerzo baldío, pero no lo ha sido. Nos ha costado. Hemos ido generando fichas propias de cada persona. Muchas veces este tipo de trabajos por la colonia industrial asociada, etcétera, se transmite de padres a hijas, se crean sagas, y no solo lo hemos hecho a través de las nóminas, hemos visto documentaciones como esta de los subsidios de maternidad, curiosamente de este listado, en una fábrica mayoritariamente que trabajaban mujeres, solo hay una mujer, el resto son hombres, los que están cobrando el subsidio por los hijos, de las inscripciones que había en cuestiones de organizaciones no femeninas, no feministas, sino femeninas,
todo elemento susceptible de contener información en el archivo municipal que tenga posible relación, incluso simplemente de listado, de mujeres como es este, lo hemos intentado incluir y hemos intentado identificar a nuestras trabajadoras. Y combinando eso con las cédulas del padrón y con los archivos parroquiales, con los difuntos, bautizados, nacidos, etcétera, hemos ido completando la historia de muchas mujeres, porque no nos interesaba solo su parte de trabajo en la propia fábrica, con trabajos que han desarrollado, empezando a veces en puestos que se suponían de corte femenino y luego han evolucionado hacia corte masculino. Estas personas que veis ahí están reparando la engrasadora, una de las cargas iniciales del proceso. La persona que está, tengo un problema de derecha e izquierda, la persona que está a la derecha es una mujer. Y ya en este momento, años 70 y bastantes ya, hacia el final de la fábrica, no quedaba más remedio que recurrir a ellas. Combinamos toda la documentación que en la medida de lo posible nos manden, pero también estamos intentando ver a través de entrevistas, y no solo a mujeres, sino a cualquier persona que se preste a contarnos su testimonio acerca de la fábrica o del trabajo en la fábrica, de esa mujer, madre, esposa, que también está trabajando fuera, la referente de la familia, la responsable en la capilla de la colonia, no solo de ser quien la organiza, sino de ser el propio figurante en estas edades menudas, porque son más participativas. Esa mujer que, como Milagros, que es la que veis en la foto, se convierte en el núcleo familiar dentro del barrio de la fábrica, en el referente, pero también los elementos que tienen que ver con la relación social entre ellas, el ocio, cómo lo vivían. Y muchas veces a personas como Dolores, que murió hace ahora 5 años, y entrevistamos con 97 años, con una cabeza muy lúcida, por cierto, hemos podido recoger su testimonio a lo largo de toda una vida, y sobre todo de ver qué es lo que opina del museo. O sea, conseguir muchos más testimonios que única y exclusivamente el propio. ¿Qué conseguimos con eso? Que mujeres anónimas como este es el ejemplo que suelo poner, porque es uno de los que tenemos más completos, y porque yo, me pasó un poco Ricard, yo me hice amiga de esta, como no tenía con quién hablar, en el museo al principio me hice amiga de Fernanda de Ibarra, que aparece en la primera nómina, perdón, en la segunda semana, nada más empezar la fábrica. Fernanda, hemos conseguido darle esta personalidad. Fue le llamaban maestra de costura, en realidad la persona encargada de la zona de acabado de la fábrica. Casada, una madre soltera, se casa unos meses después de tener a su primera hija, que es Martina, ya veis, que tiene un montón de hijos. Estos que os resalto y os recuadro son las personas que van a entrar a trabajar en la fábrica. Debajo está indicado la edad. Tempranamente entra Enrique, es uno de los niños que más jovencitos entra, porque no es característico en el País Vasco que entren muy jóvenes. En fin, lo que os decía, lo que quiero decir con esto es que nosotros ahora ya no hablamos de la mortalidad de las madres, la situación de combinar según qué cosas, el hecho de que vayan más o menos mayores a según qué matrimonio, porque esta mujer, la forma que tenían en el País Vasco ha sido muy habitual. La forma de retrasar la maternidad era retrasar la edad de acceso al matrimonio, que me imagino conocéis sobradamente, y procurar durante los 2 años de lactancia limitar las relaciones para impedir otro niño. Y estas cadencias se ven muy bien, sobre todo en mujeres que trabajan fuera de su casa. Bien, nos va a dibujar una persona con con muchos más aspectos, y va a dar vida a esas estadísticas de las que nos habla la demografía. ¿Qué hemos hecho con todo esto? Diseñar acciones específicas de socialización y participación de esto. Empezamos por lo que es habitual, la visita temática, trabajos de hombre, trabajos de mujer, los distintos espacios a qué se destinaban, cómo se destinaban y cómo han evolucionado. Es decir,
la mujer acaba ocupando muchos de los puestos de los varones, no se ha dado a la inversa. Por supuesto, no ha ocupado la misma cantidad económica. Luego pusimos en marcha, casi de inmediato, en el año 2009, la unidad didáctica, somos iguales. En realidad, hacemos una representación, 2 personas, 2 de los guías, chicas en este caso, prefiguran y hablan en distintos espacios de la fábrica de su situación en los estudios, en la maternidad, en el acceso al dinero, en cómo se desenvuelven las categorías y las categorizaciones y la forma de relacionarse en el interior de la fábrica, quién manda y por qué. Y lo exponen una mujer de 1900 y una mujer del 2000. Luego, con los chavales, a partir de ahí, les permitimos que hagan preguntas y después hacemos una dinámica de grupo en el que hacemos debate con grupos mixtos obligatorios, mixtos ya no tanto por el sexo de los adolescentes, cuanto por la forma en que se pretenden distribuir, que es por amigos. Y dices, no, vamos a hacer aquí un totum revolutum y tienen que responder a según qué cuestiones, que nos da lugar a muchas reflexiones muy interesantes. Tenemos una visita teatralizada pensada para el público en general, la fábrica en 1918, y representamos, os recibimos, venid cuando queráis, os recibimos como si fueseis público de 1918, os enseñamos la nueva sección de la fábrica y vais a asistir a un día en la fábrica con los distintos roces, escenas y problemática que se da a lo largo del recorrido. Hay ejemplos de esto porque está grabado en YouTube y lo podéis localizar, la visita teatralizada. Contamos para ello con la participación, todos son voluntarios, empezando por los propios guías del museo y mucha de la gente, personas de Balmaseda, la mayoría son personas de Balmaseda, y estamos incorporando a quienes, desde el primer momento, a quienes asisten, les gusta, les parece interesante, se dan cuenta que lo que pretendemos representar es qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado. O sea, hay cosas que te escandalizan. Y dices, jo, esto pasaba. Y hay otras cosas que las estás viendo con total normalidad y dices, y es que esto pasa. ¿Entendéis? Por eso os decía que pretendemos que sean experiencias propias, con lo cual hay público que ha decidido sumarse. Oye, me encantaría participar. Pues fenomenal. Y lo incorporamos, damos vida a la fábrica. Luego tenemos un taller familiar en el que hay que participar. Tiene que ser siempre adultos y menores. Es qué harías tú en la fábrica hace 100 años, independientemente de... Lo que hacemos es vestirte desde el primer momento, te damos un rol según tu edad y tu sexo. Vas a hacer el tipo de tarea que te hubiese correspondido. Los disfrazamos, les obligamos a hacerlo, con lo cual ven categorías. Uno de los personajes, normalmente un varón, tenemos que elegir un varón, es el contable, lleva cuenta de las nóminas, hace el de listero, que es como se llama allí, la persona que se encarga de saber quién está dentro de la fábrica, establece los salarios, les ponemos en distintas situaciones en las que tienen que desarrollar las tareas que les hubiesen correspondido, acabamos haciéndoles, les dejamos que se hagan fotos, les encanta, se va. Además muy divertido, tú tal, pero tú pues a tu padre ahora no puedes llamarle Aita, le tienes que decir señor Garmendia, porque es el encargado. Y cuando acabamos, les llevamos a la oficina, los ponemos en la ventana del listero y a pagar. Y entonces cuando se presenta la niña o la señora, le dices, ¿su marido? Porque aquí si su marido no autoriza el pago, no va a cobrar. Y tenemos de todo, ahí hay de todo. Ahí hay de todo, luego hay padres que se suman bien a la jugada, y dicen, no, mi familia no va a cobrar nadie, yo todo el dinero. Bien, insisto en que hemos pretendido que todo pase por no contaros la historia, sino que la viváis. Y allá cada uno que saque sus conclusiones y simplemente desarrollo el proyecto. ¿Con qué recursos contamos? Pues sobre todo con los personales, con los protagonistas de toda esta historia, que al final ha sido el propio personal del museo y nuestros voluntarios, la implicación. Estos son los guías
La primera vez que pusimos en marcha esto en 2008, 2009, que era la visita para los chavales, son guías del museo. Estos son los guías 10 años después, 3 de ellos ya no están con nosotros, pero vienen a las representaciones, participan siempre que pueden en el programa, nos echan una mano y contamos con un grupo de voluntarios que se va renovando, nutriendo. Hemos tenido muchas bajas, la verdad, a lo largo del tiempo, pero que sobre todo tienen mucha implicación. Los medios que tenemos, el ingenio, parte de las vestimentas, es verdad que el museo ha ido reuniendo, pero otra parte las va aportando la gente y a veces nos ha permitido encontrarnos con piezas muy buenas, chicas, que nos han llegado delantales de principios de siglo. Traigo el delantal de mi abuela, no sabía qué hacer con él, lo hemos estado manteniendo. Este era el delantal con el que ella trabajaba en la fábrica. Los recursos económicos, ahora os podéis reír. Esto es lo que tenemos. 1.200 dentro del... porque casi todo se hace con voluntarios, no tenemos financiación externa de ningún tipo, eso incluye a Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, que les parece muy bien lo que hacemos, pero nos hemos presentado a muchas cosas, desde aquí lo digo por si hay alguien en el chat. Nos hemos presentado a premios, hemos recabado la necesidad de formación, tú estuviste en uno de los foros, ¿verdad, Lilian? Y hemos conseguido al final montar con mucho esfuerzo desde la Diputación un curso en la UPV, en la Universidad Vasca, destinado precisamente a la formación en patrimonio y perspectiva de género, y bueno, pues hay cosas que brillan por su esencia. En fin, en cifras son muy modestas, estamos consiguiendo que se equilibre. Veis cómo ha descendido progresivamente lo que es la visita dentro del porcentaje de uso, La visita al uso, que es voy a proponer otro itinerario, voy a proponer otra forma de leer. Y sobre todo, aunque tenemos una cuantificación irregular y no seriada, porque a los escolares y a los profesores los podemos entrevistar, a veces, al público no siempre, hay veces que pasamos encuestas, otras veces no, lo que estamos haciendo es combinar indicadores. ¿Qué es lo más importante y de lo que nos sentimos más orgullosos de esto? En que efectivamente, 10 años después, porque esto 2020 nos ha matado, hicimos la representación y a continuación nos cerraron el museo y ya no hemos podido hacer muchas de estas cosas, incluido con los escolares, porque están acudiendo en números, ahora parece que va a recuperarse, están acudiendo en muy bajo número. Esto del disfraz no lo podemos hacer porque no podemos prestaros las ropas. Bueno, en fin, se ha convertido un poco en locura y estamos repensando ofertas. Respecto a los externos, la mayoría de la gente repite, la mayoría de la gente nos recomienda, mucha de la gente que asiste a actividades de este tipo, y esto es quizá un consejo, como no creen que vienen a algo de género, sino que vienen a una cosa muy divertida, les da igual. Lo digo porque muchas veces es verdad que los varones o determinado tipo de sector de la sociedad no viene porque le parece, sea cosa de chicas, ¿no? Yo qué sé. En realidad, ¿para qué voy a ir? Pero, por ejemplo, a una visita teatralizada vienen y luego descubren de qué va la visita o descubren cuál es la lectura que están haciendo ellos mismos, por sí mismos, y la ven de otra manera. Esto yo no solo lo recomiendo, sino creo que es la base de nuestro modesto éxito y, sobre todo, insisto, de lo que más orgullosos nos sentimos, el cambio de mentalidad interno. Esto que antes era una de ¿pero para qué? Mujeres en una fábrica, ¿y eso a qué viene? ¿Pero tenemos que hacer esto? Pero si no, a ver, ¿y de qué sirve decir que cobraban menos? ¿Y para qué vamos a representar? Y es que encima, claro, la actitud siempre los hombres como mal, y todo esto se ha acabado, nadie entendía nada. Hoy los grandes valedores de este programa son los participantes, el personal del museo y los voluntarios. Hoy toda la gente de Balmaseda que sube y colabora con nosotros ve el museo como parte patrimonial y propio, porque ven las historias de sus madres, de sus abuelas, de sus tías, de sus hermanas, de ellas mismas. Y nada, simplemente deciros que esto, que apenas es un boceto
y tomo esto del mar, una imagen de Winslow, que estamos intentando pintar, en realidad forma parte de algo que siempre me ha implicado y que me inculcó mi madre. Por eso os decía que era una cuestión personal. Mi madre fue una gran luchadora en este aspecto, una mujer que ejerció la educación, ha muerto recientemente, y que me dijo en una ocasión, porque yo hice un trabajo sobre un pueblo pescador, y poco estando muy enferma, le dije, no, tal, pues comentando con ella, le digo, pues no, es que he recibido un encargo de Gorliz, un pueblo marinero, para que vaya a hablarles de esto, que yo hice nada, recién licenciada, y de la historia de la mujer en Gorliz. Y, ama, yo es que soy incapaz, si es que en realidad no hice. Me decía, no, coge el trabajo y vuelve a leerlo. Que no, ama, que no, que yo eso no, es que ni me fijé, es que en ese momento no pensaba. Coge el trabajo y vuelve a leerlo. Y efectivamente, hice una charla simplemente dándoles nombres a viuda de, la hermana de, el grupo de marinería de tal familia, toda la casería Mézaga, que es uno de los ejemplos que he puesto y quiero publicar en breve, se va a llamar 30 años después, el mismo trabajo, tiene otra lectura, y esto es lo que yo os propongo y lo que mi propia madre me inculcó. Y nada, muchas gracias. Perdonad.